plenamente en Él, rindámonos a su voluntad y que no pase desapercibido su singular poder, como no pasó desapercibido para las gentes de Betsaida que le trajeron al ciego, porque confiaban en el singular poder de Cristo y sabían con que solo le toque va a quedar sanado. Ahora, en segundo lugar, el singular poder de Cristo se manifiesta por la curación del ciego de Betsaida, es lo que vemos a continuación. No solo se manifiesta en primer lugar, versículo 22, porque no pasa desapercibido para la gente de Betsaida, sino que en segundo lugar se manifiesta por la curación del ciego de Betsaida, y esto lo vemos en el resto de los versículos 23 al 26. Vamos a ir poco a poco desgranando estos versículos. Versículo 23 comienza diciendo: tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? No encontramos una interacción, no encontramos palabras, encontramos un hecho. Lo primero que hace Jesús es tomar de la mano al ciego. Un primer contacto físico, si observamos, pero que no da lugar a su curación. No es que Jesús fuese el mago de la lámpara maravillosa, entonces con que solo le tocases, cuando le tocases y como le tocases, ya quedabas sanado. Solo cuando Cristo quería y cuál era el momento. Sí, con tocar a una persona era suficiente, pero no era un amuleto Jesús que le tocabas o tocabas su manto que desprendía un poder especial y entonces curabas. No es cuando Jesús quería. Así que en el primer contacto no es sanado, simplemente le toma de la mano al ciego. ¡Qué interesante! En esa cultura la mayoría ni siquiera tocaría al ciego, porque pensaban que era inmundo, porque asociaban su enfermedad con algún tipo de desobediencia a Dios. Sin embargo, Jesucristo, Dios hecho hombre, sabía que su enfermedad no tenía nada que ver con su desobediencia y le toma de la mano independientemente de lo que iban a pensar los demás. Le toma de la mano por una razón muy sencilla: para hacer de, digamos, perro lazarillo y guiarle allí donde le quería llevar. ¿A dónde le guía? Versículo 23. Lo sacó fuera de la aldea. Le toma de la mano y le lleva fuera de Betsaida. ¿Por qué hace esto? Especialmente como vemos el patrón de actuación de Cristo, observamos que le saca por dos razones. Una, como ya había hecho anteriormente con el sordomudo en el capítulo 7, para tener la atención y dedicación sin la distracción y el circo que se generaba alrededor con toda esa multitud. Pero especialmente la principal razón, por lo que vemos en el contexto, era para evitar un mayor populismo y fama, ya que estaba en una época de retiro ministerial con sus discípulos, evitando las multitudes. Por eso le saca fuera. No es una mención de pasada, porque fijémonos cómo acaba este relato en el versículo 26. Cuando concluye, lo envía a su casa y dice: ni aún en la aldea entres. Esta es la principal razón por lo que le saca de Betsaida, porque estaba evitando a las multitudes y no quería que esto produjese un efecto llamada que impidiese llevar a cabo el ministerio que estaba realizando con sus discípulos. Él, recordemos, estaba en un periodo en este momento de retiro ministerial con sus recién estrenados discípulos. Y me gustaría que vayamos por un momento al final de nuestra Biblia, donde tenemos los mapas, y busquemos el mapa que dice Palestina en tiempos de Jesús, un mapa similar. Y si no tienes ese mapa en tu Biblia, a lo mejor el de al lado tuyo lo tiene. Y vamos a ver visualmente por dónde había ido Cristo en su retiro ministerial, para que observemos cómo había estado yendo y escapando realmente de las zonas más pobladas y de las multitudes. ¿Por qué sabemos que estaba en un retiro ministerial? Porque Él se lo había dicho a sus discípulos verbalmente. Marcos 6:31, Jesús les dice, después de haberles enviado de dos en dos, en esa primera prueba, ellos regresan y les dice: apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. ¿Qué hacen a continuación? Marcos 6:32, se van en barca a un lugar solitario apartado. Eso pensaban ellos. ¿Dónde llegan? Llegan en las inmediaciones de Betsaida, Julia. ¿Veis ahí? Mar de Galilea, a la izquierda Palestina, a la derecha abajo Decápolis, al sur Samaria. ¿Veis el mar de Galilea, verdad? En vuestro mapa. En el norte Betsaida, Julia.
a la derecha, según lo veis, al este del Jordán. Llegaron a esa zona aproximadamente, Marcos capítulo 6. Ahí sucede la alimentación de los 5.000. De ahí van, Marcos 6:53, a Genesaret, que es al suroeste de Capernaum. De nuevo vuelven a la zona donde la venían, pero un poquito más al sur. Ahí está Genesaret. En Genesaret encuentran la oposición de los religiosos y entonces desde ahí, desde esa orilla oeste del mar de Galilea, suben hasta la ribera del mar Mediterráneo a Tiro. Si subes en diagonal, ¿ves ahí? Tiro. De ahí van a Sidón, un poquito más al sur, al norte, siguiendo la costa. Y de Sidón a continuación bajan no en línea recta, sino dando toda la vuelta al mar de Galilea hasta la zona de Decápolis. Esa zona montañosa y yendo a pie lleva mucho tiempo recorrer. Así que en todo este periplo en el que encontramos a Jesús y sus discípulos en Marcos 7:31, llevó diversos meses en los que Jesús les dijo: apartémonos, descansemos, y dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos. Estando ahí, entonces, ellos en Decápolis alimentan a los 4.000. Vemos en la gran región de Decápolis, que había 10 ciudades, por eso se llama Decápolis. Estaban a las orillas del mar de Galilea. De ahí se van a Dalmanuta, de nuevo cruzan el mar de Galilea, al sur de Capernaum, de nuevo. Y de Dalmanuta suben otra vez al norte, a Betsaida, Julia. Y de ahí al siguiente sitio que van a ir, los pasajes a continuación, es al norte, en línea recta, Cesarea de Filipo. Y de Cesarea de Filipo luego van a bajar otra vez a las inmediaciones de Capernaum, donde está el monte de la Transfiguración. Y ahí continuará a otros lugares, pero vamos a dejar ahí por ahora. Podéis repasarlo en casa, que ya alguno ya está en Roma, ¿verdad? Tercer viaje misionero o cuarto de Pablo que no lo hizo. Pero no estaba, tenemos los mapas al final de la Biblia para mirarlos de vez en cuando, ¿verdad? Y entender dónde estaba yendo, cuánto tiempo llevaría, por qué iban de un lado al otro. Todo esto que nos ha llevado unos minutos, a Jesús y sus discípulos les llevó meses. Y en este tiempo se dedicó principalmente a enseñar a sus discípulos y estaba literalmente esquivando a las multitudes. Por eso le saca de Betsaida y por eso después de curarlo le dice: vuelve, pero evita la ciudad, evita a la gente. Ahora, una vez fuera de la ciudad, apartados de las multitudes, ¿cómo manifestó Jesús concretamente su singular poder? Curando al ciego. Fijémonos, lo hizo en dos actos. El primer acto, versículo 23 al final, versículo 24. Vemos que primero, según el versículo 23, Jesús escupe en sus ojos y pone sus manos sobre él. Poner las manos, ya hemos visto, lo había hecho en otras ocasiones. Escupir no es tan común. Solo en dos ocasiones en Marcos vemos que Jesús escupe en medio de una curación. La curación del sordomudo, Marcos 7, 31-37, y la curación del ciego de Betsaida en el relato que nos ocupa en esta mañana. De hecho, solo se relatan estos milagros en el Evangelio de Marcos. Estos dos milagros son exclusivos del Evangelio de Marcos. Pero no había nada especial en la saliva de Jesús. No era tampoco una especie de pócima mágica que debía de utilizar, sino que Jesús de alguna manera estaba comunicando con saliva que le iba a curar algo que él pudiera percibir, ya que era ciego. Era algo simbólico realmente, que no tenía ningún valor en sí mismo. Y entonces, después de escupir y tocarle, vemos que le pregunta: ¿ves algo? ¿Cuál fue el resultado de este primer acto? El ciego contesta, versículo 24. Levantando la vista dijo: veo hombres, pero los veo como árboles que caminan. Sí, veía. Qué milagro, ¿verdad? El ciego veía hombres. Jesús lo había curado. Probablemente estaba viendo a los discípulos de Jesús y los que le habían acompañado, que Jesús había separado fuera de la ciudad. Pero hay algo que no encaja aquí. Su visión no era perfecta, todavía borrosa, no podía distinguir con nitidez. Eran manchas que parecían más árboles que hombres. Pero de hecho esto nos da a entender algo. Este ciego probablemente no era un ciego de nacimiento.
sino que probablemente se había quedado ciego posteriormente, porque sin ver aún, ¿cómo podía distinguir que serían árboles u hombres si nunca lo hubiera visto antes? No sabemos seguro, pero es lo más razonable. Ahora, Jesús realiza un segundo acto para curar. Fijémonos, versículo 25, en este caso, pone otra vez las manos sobre sus ojos, ahora sin saliva. ¿Cuál es el resultado de su segundo acto? Y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Ese miró fijamente da a entender como que enfocó. Cuando estás centrado en algo y enfocas la vista, es lo que está haciendo ahí. Y curó completamente. Todo lo veía con nitidez, con claridad. Es la idea como cuando te dan unos prismáticos y no sabes cómo utilizarlos. Tomas los prismáticos, miras la primera vez, si los tienes derechos y no al revés, y todo está borroso. Sí, mira y mira, no veo nada, todo está borroso. Hasta que te das cuenta que hay un mando pequeñito arriba, que es el mando de enfoque, y entonces dependiendo de la distancia lo mueves un poquito y ya ves con nitidez cuando enfocas adecuadamente. De cierta manera así hizo Jesús. En la primera ocasión que tocó al ciego, no curó completamente, no tenía el enfoque, no veía con nitidez. En la segunda ocasión vio con nitidez. Y es interesante porque vemos que en los relatos de Marcos que hemos leído anteriormente, en los que Jesús sanó a personas por medio de tocarles, todos eran, ¿qué? Instantáneos. De hecho, Marcos añade ese adverbio en numerosas ocasiones para mostrar que era inmediato la curación. En este caso, no es instantáneo. No solo no es instantáneo, sino que es el único milagro de Jesús recogido en el Nuevo Testamento que necesita dos actos. ¿Por qué? No lo sabemos, porque el texto no lo dice. Se escribe mucho acerca de esto, según esta semana está estudiando el pasaje, hay distintas versiones, generalmente se hacen conjeturas al respecto, pero en realidad el texto no nos dice por qué sucedió así. Algunos afirman fue probablemente porque Jesús estaba tratando de dar una lección a sus discípulos que habían sido cortos de mira espiritual, estaba tratando de ilustrar cómo ellos no se habían dado cuenta de que era la levadura de los fariseos su mala influencia espiritual, y entonces le está tratando de enseñar, o tal vez utilizó esto como algo que les enseñó, mira, estáis todavía en pasos. Bueno, el texto no lo dice, ni posteriormente dice nada. Otros afirman, bueno, probablemente fue porque el ciego no tuvo suficiente fe. En otras ocasiones es la persona misma la que dice, quiero ser sanado, confío en ti, cúrame, confío en que tú tienes poder para hacerlo. En este caso el ciego no dijo nada, ni siquiera el vino, otros le trajeron, y algunos afirman, bueno, su falta de fe probablemente hizo que Jesús no pudiera sanarle instantáneamente, sino en dos ocasiones. ¿Pero acaso el poder de Jesús está limitado a la fe de la persona? En absoluto. Él puede curar, aún con incredulidad, es lo que hizo en Nazaret. Con toda su incredulidad, aún así, por fruto de su misericordia y compasión, sanó a muchos. No depende de nuestra fe. Tantas veces se pone el foco en el hombre. Sí hemos de venir pidiendo con fe, confiando en Él, confiando en su poder, creyendo que realmente puede hacerlo. Pero finalmente no depende de nosotros, ni hay ningún mérito de nosotros para que Él conteste afirmativamente, sino depende de su poder y depende de su buena voluntad. El foco hemos de ponerlo en Dios, que está en control, no nosotros. Ahora, lo que no cabe ninguna duda, después de mencionar brevemente esas conjeturas al respecto, es que el ciego curó. Y curó completamente. Algunos que se agarran al falso evangelio de la prosperidad, que una de las afirmaciones del falso evangelio de la prosperidad es, si tú eres creyente, Dios te va a curar. Y siempre te va a curar. Si lo reclamas, si lo haces tuyo, vas a curar. Eso no es cierto, eso no es lo que la Biblia enseña. Algunos usan este pasaje también para justificar cuando hay cruzadas de sanidades. Y entonces dicen, bueno, pero es que no han sanado. O es que aquel que dijisteis que había sanado en el escenario, el que se levantó de la silla, yo luego le he visto salir otra vez en la silla de ruedas. ¿Qué pasó? Bueno, toman este ejemplo fuera de contexto. Hasta Jesús necesitó varias ocasiones para sanar a este ciego. Nosotros no solo necesitamos dos, necesitamos muchas más. En realidad no es nada de eso este texto. No ese es el contexto. No sabemos por qué, pero Jesús le sanó completamente al final. Y ese es el punto. Jesús demostró su singular poder por medio de la curación del ciego de Betsaida.
La primera vez que encontramos una curación de un ciego en el Evangelio de Marcos no sería la única. Marcos 10:46, Jesús sanó a Bartimeo. En los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan, relatan igualmente una o más curaciones de ciegos por Jesús. Y hemos de hacernos una pregunta porque la Biblia la contesta. ¿Por qué recogen todos los evangelios el singular poder de Cristo por medio de la curación de ciegos? ¿Hay alguna razón más allá de manifestar su singular poder? Sí, primeramente manifiesta su singular poder, Dios mismo hecho carne, enviado por Dios Padre. Pero no solo había sido enviado por Dios, sino que Jesús es el Mesías, el escogido, el esperado, el profetizado para salvar a su pueblo. ¿Y sabéis cuál es una de las señales inequívocas del reino mesiánico que aún está por venir, pero que Jesucristo anticipaba y daba una primera probadita? Isaías 35:5 afirma: abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Algo que también menciona Isaías 29:18. Lo está profetizando en un contexto del reino mesiánico que aún está por venir. Pero como el mismo Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso era una muestra tangible de que estaban sucediendo los hechos que iban a suceder unidos a la venida del Mesías. El Mesías estaba presente con ellos. Y para que no quede ninguna duda, sería bueno que vayamos a otro pasaje de las Escrituras que el mismo Jesús identifica que esta es una señal de que él era el Mesías. Vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Observamos en los primeros versículos de este texto que Juan el Bautista, el predecesor del Mesías, estaba en la cárcel y escuchó de las obras de Cristo. Y por un momento Juan el Bautista dudó, aun cuando él había sido usado por Dios para afirmar: este es el Mesías, este es quien Dios ha prometido, él es el cumplimiento de la promesa. Por un momento duda, como humanamente hablando, y manda a sus discípulos a preguntar. Fijémonos en Mateo 11:3. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Las cosas no habían ido exactamente como esperaban. Ese Mesías iba a librar a su pueblo, no solo espiritualmente, sino también del yugo opresor del imperio. Él iba a establecer su reino sobre esta tierra y lo va a hacer cuando regrese para gobernar con poder durante 1000 años sobre esta tierra y posteriormente por la eternidad. Pero eso no se había cumplido, no solo no se había cumplido, sino Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Es este? ¿O esperamos otro? Fijémonos en la contestación de Jesús, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. ¿Qué es? Los ciegos reciben la vista. Si tienen la Biblia de las Américas está en mayúscula porque es una cita de Isaías 35:5. Él mismo está diciendo: yo estoy cumpliendo este pasaje. No solo eso, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús le está contestando: yo estoy cumpliendo Isaías 35:5 y la curación de los ciegos, entre otras cosas, atestiguan y ratifican que yo soy verdaderamente el Mesías, que estoy cumpliendo la profecía, el escogido de Dios, Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabéis qué ha estado haciendo Marcos durante todos estos 8 capítulos? Ha estado presentando una y otra vez al Mesías. Empieza con Juan el Bautista, introduciendo al Mesías, y posteriormente todos los milagros que hemos observado, que son la mayoría de los que aparecen en el Evangelio de Marcos, la gran mayoría, salvo alguna excepción, aparecen hasta este punto. Los primeros 8 capítulos, para mostrarles a todos: Jesús es el Mesías. Y no es coincidencia que a continuación de este pasaje, volviendo a Mateo 8, vemos que en los siguientes versículos Jesús sí se va al norte, en línea recta, a Cesarea de Filipo,
Y en el camino pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, le contestan unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Y él le pregunta de nuevo: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: había visto suficiente. Había visto que estaban cumpliendo las señales que se habían profetizado en el Antiguo Testamento. Y él dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el escogido, el enviado por Dios, el que estábamos esperando. Y esta es la pregunta que todos hemos de enfrentar: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque si has estado viniendo a esta iglesia desde hace un tiempo, y has estado expuesto al Evangelio de Marcos, y has estado viendo todos los milagros de Jesús, no solo la curación de este ciego de Betsaida, solo puedes en primer lugar reconocer su singular poder. Pero lo siguiente que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Porque Él es el único que puede perdonarte los pecados. Reconocer que eres pecador y venir a Cristo por medio de la fe, abrazarte a Él como el Señor y Salvador. Porque Él es el que envió Dios Padre para reconciliarte con Él por medio de su muerte y resurrección. Y si no lo haces, estás en tremendo peligro. En tremendo peligro, al igual que los habitantes de Betsaida. No lo digo yo, lo dice Jesús. Porque en Mateo capítulo 11, poco después de decir yo soy el Mesías, Él dice en Mateo 11, 20 al 22, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho, fijémonos, la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Todo aquel que ha sido expuesto al poder singular de Cristo, que atestigua que Él es verdaderamente quien dice, Dios hecho hombre, el Mesías, el único que puede perdonar pecados, aquel que murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día, y lo rechaza y no cree quién es, a pesar de que ha sido claramente demostrado por todos estos milagros, va a recibir un juicio más severo, igual que los habitantes de Betsaida que no se arrepintieron, van a recibir un juicio más severo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer en esta mañana, si aún no lo has hecho, es arrepentirte. Hoy es el momento. Arrepentirte. Venir a Cristo y decir, soy pecador. De arriba a abajo, de abajo a arriba. De un lado al otro, de dentro a afuera, de fuera a dentro. No hay ni un milímetro cuadrado de mí que no sea pecador. Y merezco el castigo por mis pecados. Y merezco ir al infierno por la eternidad. Porque he afrentado tu nombre. He pecado en contra de ti, Dios, que eres santo y perfecto. Y no puedo estar en tu presencia ni ahora ni por la eternidad. Pero ahí es cuando necesitas no solo ver tu pecado, sino ver a Cristo. Que cubre tu pecado. Que pagó por tu pecado. Y Él es verdaderamente quien dice que es. Él es el único que podía pagar por nuestros pecados. Y Él pagó una vez y para siempre. El sacrificio perfecto que fue aceptado por Dios Padre, por eso le resucitó entre los muertos. Y has de venir a Él y abrazarte a Él como tu Señor y Salvador por gracia, por medio de la fe. Hoy es día de salvación. Arrepiéntete de corazón y cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, salvo en Jesucristo. Reconcíliate con Dios por medio de aquel que no conoció pecado, pero Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Arrepiéntete. Hoy es día de salvación. Si no, tu juicio va a ser aún más severo después de haber sido expuesto al Mesías y haberlo rechazado. Ahora, hermanos, aquellos que
¿Ya nos hemos arrepentido y confiado por medio de la fe en Cristo? ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta al contemplar el singular poder de Él una vez más por medio de la curación del ciego de Betsaida? Hermanos, en primer lugar, maravillémonos, asombrémonos. ¡Qué gran Salvador tenemos! Cristo es incomparable, inigualable. ¿A qué otro lugar o a quién otro vamos a mirar? Él es Dios hecho hombre. Pongamos nuestra vista en Cristo. No solo maravillémonos y salgamos de aquí y se nos pase la maravilla, de aquí al coche, sino meditemos, pensemos, reflexionemos en sus poderosos hechos que nos muestra su perfecto carácter y atributo. Cuando comas hoy, reflexiona, esto es fruto de la provisión de Dios. Cuando te levantes mañana, reflexiona, el poder de Cristo todavía está en acción, todavía puedo levantarme, todavía hay gravedad, todavía respiro, Él me sostiene. Cada día meditemos en el poder singular de Cristo. Pero no solo meditemos, hemos de llevarlo a la acción. Meditemos y una vez que nuestra mente esté saturada por Cristo, por su poder, por la verdad bíblica, entonces confiemos, hermanos. Confiemos plenamente en Él. Él sabe tu situación particular. Él sabe los problemas por los que estás pasando. Él sabe las dificultades. Él sabe lo que necesitas. Confiemos en Él plenamente. Descansemos en Él plenamente. Sometámonos a Él plenamente. Señor, no mi voluntad, sino la tuya, aunque no lo entienda. Sometámonos al poder de su palabra y confiemos en el poder de su palabra para salvación y para edificación. Tantas veces nos volvemos escépticos. Y a veces con el paso de los años, un cristiano puede volverse más escéptico, aún si no está en la palabra y su mente no está anclada en la palabra. Y alguien puede estar pensando, bueno, todo eso está muy bien y sí lo creo, pero mira, ¿de qué me sirve a mí mañana para enfrentar mis problemas? Bueno, estamos actuando cínicamente, escépticamente. No estás confiando realmente en el poder de Cristo, no te lo acabas de creer. Créelo realmente, confía en Él plenamente, porque es cierto. No somos pragmáticos, es por la fe, no es en base a los resultados, no es si estamos pasando problemas, es en base al carácter perfecto de Cristo y su palabra. Confiamos en el poder inigualable de Él. Si Él quiere, puede salvar a nuestros familiares, puede salvar amigos, puede curar a enfermos, puede hacer lo que le plazca. ¿No es así? Confiemos plena y exclusivamente en Él. Hermanos, que no pase desapercibido su poder, que no nos acostumbremos. Estas semanas hemos estado estudiando este pasaje, me di cuenta lo fácil que es acostumbrarse a las cosas. Cada día prácticamente paso camino a la iglesia por delante de San Marcos. He nacido en León, me he criado en León, he visto San Marcos desde que era pequeñito, paso por ahí todos los días, y tuvo que ser una de mis hijas, desde el asiento detrás del coche, que me dijo: ¡qué increíble es la fachada de San Marcos! Es impresionante, qué bonita es, no he visto nunca una fachada igual. Y yo estaba delante pensando, tienes razón, yo tampoco he visto nunca nada igual, pero paso cada día por aquí y ni miro, ni me doy cuenta que está ahí. Bueno, eso se puede pasar, es solo un monumento, ¿no? Hacemos eso con el Señor Jesucristo. Nos acostumbramos, pasa desapercibido, admiramos otras cosas en lugar de admirarle a Él, confiamos en otras cuestiones en lugar de confiar en su poder. Hermanos, reflexionemos y pidamos al Señor: Señor, permíteme contemplar a Cristo en toda su grandeza, en toda su hermosura, y que esté verdaderamente creciendo continuamente en la maravilla y el asombro con Él, confiando exclusivamente en Él. Todo lo demás no es comparable a Cristo. Y hermanos, una manera práctica de realmente mostrar que confiamos y conocemos a Cristo, su poder, sus atributos: alabemos a Cristo como Él se merece, exaltemos su nombre. ¿Cuántas veces se nos llena la boca de tantas otras cosas?
¿verdad? Que se nos llene la boca del principal tesoro que tenemos, que es Cristo Jesús. Y hablemos